frase. Samuel, el taller de Luis se está incendiando. Durante un segundo, el viejo Samuel quiso despertar, pero esta vez ya no gobernaba él. Samuel salió corriendo, todavía estaba oscuro, las sirenas iluminaban la calle, los vecinos intentaban ayudar, el fuego consumía una parte del taller, Luis permanecía inmóvil, mirando cómo años de esfuerzo desaparecían frente a sus ojos. No lloraba, ni siquiera hablaba, solo observaba, como si todavía no pudiera aceptar lo que estaba ocurriendo. Samuel llegó, se quedó unos segundos contemplando la escena, y entonces escuchó aquella voz antigua, la misma de siempre. Ahora tendrás más clientes. La vida te está favoreciendo. Esta es tu oportunidad. Por un instante, aquellas palabras volvieron a parecer normales. Después recordó a su hijo, le recordó la conversación con Julia, recordó todas las noches que había pedido aprender a vivir desde otro lugar y comprendió algo. La transformación no se demuestra cuando todo está bien, se demuestra cuando la vida te devuelve exactamente la situación que antes alimentaba a tu viejo patrón. Sin pensarlo más, cruzó la calle, se acercó a Luis y lo abrazó. Luis no entendía nada. Samuel le dijo: No estás solo. Hoy mi taller también es tu taller. Si necesitas herramientas, llévatelas. Si necesitas espacio, trabajamos juntos. Luis rompió a llorar, no por el incendio, sino porque jamás imaginó escuchar esas palabras. Los vecinos observaban la escena, algunos no entendían, porque durante años habían pensado que ambos vivían enfrentados, sin saber que la verdadera batalla siempre había ocurrido dentro de un solo corazón. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:21. Samuel comprendió algo aquella mañana. La enseñanza nunca fue amar únicamente a quienes nos resulta fácil amar. La verdadera transformación comienza cuando elegimos actuar desde el amor, justamente donde antes reaccionábamos desde el miedo, porque ahí es donde el corazón empieza a ser verdaderamente libre. Durante los meses siguientes, los dos talleres funcionaron como uno solo. Mientras Luis reconstruía el suyo, trabajaban juntos, compartían herramientas, compartían clientes, compartían experiencia, y ocurrió algo inesperado. La comunidad comenzó a hablar de ellos, no por el incendio, sino por la forma en la que habían decidido responder. Muchos decían: Un gesto que inspira. Si ellos pueden ayudarse, yo también puedo hacerlo. Otros talleres comenzaron a colaborar entre sí, empezaron a prestarse herramientas, a recomendar clientes cuando estaban llenos, a enseñarse cosas que antes guardaban por miedo. Poco a poco, algo cambió en todo el barrio. Samuel lo observaba con asombro, porque durante años creyó que ayudar a otros significaba perder, y ahora descubrí exactamente lo contrario. Mientras más compartía, más confianza recibía. Mientras más ayudaba, más personas llegaban, no porque hubiera una fórmula mágica, sino porque las personas comenzaron a sentir algo diferente. Ya no veían un mecánico desesperado por ganar, veían un hombre que trabajaba con paz, y esa paz también inspiraba confianza. Una tarde, un cliente nuevo llegó al taller, le preguntó: ¿Usted es Samuel? Sí. Vine porque Luis me dijo que si él no podía atenderme, usted era la mejor persona para hacerlo. Gracias por la confianza. Será un gusto ayudarle. Samuel sonrió. Meses atrás, aquella escena habría parecido imposible. Ahora era completamente natural. Entonces comprendió algo que jamás olvidaría. La abundancia nunca comenzó cuando aumentaron los clientes. Comenzó el día que dejó de vivir creyendo que el bien del otro significaba su propia pérdida. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo. Lucas 6:38. Samuel dejó de entender ese versículo solamente como dinero. Comenzó a verlo en la vida misma. Porque todo aquello que sembramos constantemente también termina creciendo alrededor de nosotros. Si sembramos miedo, recogemos aislamiento. Si sembramos confianza, muchas veces la vida responde de forma que jamás imaginamos. Pasó un año, el taller de Luis volvió a abrir sus puertas. La inauguración fue sencilla, sin grandes discursos, sin lujos, solo los vecinos, familia, amigos y Samuel. Luis levantó un vaso de café, sonrió y dijo: Hace un año pensé que había perdido mi taller, pero en realidad ese incendio me permitió encontrar un hermano. Samuel bajó la mirada, sintió un nudo en la garganta. Después fue él quien habló. ¿Sabes cuál fue el verdadero milagro? Que el incendio no apagó tu negocio. Apagó el miedo con el que yo llevaba viviendo toda mi vida. Los dos sonrieron y terminaron la reunión. Samuel cruzó la calle, entró a su taller, miró el lugar, todo seguía siendo sencillo, las mismas herramientas, los mismos motores, las mismas paredes, pero él ya no era el mismo. Comprendió que el éxito nunca había consistido en tener más trabajo que Luis. El verdadero éxito era poder alegrarse sinceramente cuando el otro también le iba bien, porque entendió algo que cambió para siempre su manera de vivir. Cuando el corazón deja de competir, comienza a disfrutar, y cuando comienza a disfrutar, descubre una riqueza que ningún dinero puede comprar.